Las guerras de independencia de Sudamérica fueron una serie de conflictos armados que se desarrollaron en los territorios americanos del Imperio Español a principios del siglo XIX, entre los años 1809 y 1829, la cual quedó en manos de dos brillantes militares que lideraron las guerras de independencia, José de San Martín y Simón Bolívar. Surge por consecuencia del colapso de las monarquías ibéricas. Frente a la invasión napoleónica y las revoluciones liberales ibéricas, los monarcas ya no garantizaban el orden social, político y religioso, sino más bien eran una causa de conflictos violentos. En Sudamérica se desarrollaron dos grandes campañas militares, una que partía del Río de la Plata hacia el norte, dirigida por José de San Martín, y otra que partía de Venezuela hacia el sur, dirigida por Simón Bolívar. Tanto San Martín como Bolívar comprendieron que la revolución no lograría sus objetivos si no acercaba directamente a Perú, corazón del esclaveje español en Sudamérica, y se eliminaban los ejércitos españoles allí existentes. El 9 de diciembre de 1824 se libró la batalla de Ayacucho, última y decisiva gran batalla de las guerras de emancipación de América del Sur, que se puso fin al dominio español y se selló la libertad. Las causas de la Revolución Sudamericana. ¿Por qué se dieron? Por la influencia de las ideas ilustradas, por la independencia de Estados Unidos de América y por la Revolución Francesa. Diferencias sociales y la inconformidad de los criollos y su deseo de ocupar cargos importantes en el gobierno y tener mayor participación en el comercio. En términos generales, las causas de la Revolución Sudamericana fueron la llamada libertad de comercio, la evolución de la población colonial y la toma de conciencia de las aristocracias criollas. Como personajes más importantes de la Revolución Sudamericana tenemos a José de San Martín y Simón Bolívar. Aquí podemos observar a los países que forman parte de Sudamérica. Personajes de la Revolución Sudamericana. Descubre los personajes principales de la Revolución Sudamericana y su legado en la historia de América Latina. Simón Bolívar, líder militar y político venezolano, desempeñó un papel fundamental en la independencia de varios países sudamericanos. Nació en 1783 y murió en 1830. José San Martín, militar y líder argentino, fue clave en la lucha por la independencia de Argentina, Chile y Perú. Nació en 1778 y murió en 1850. Bernardo O'Higgins, militar y político chileno, es reconocido como uno de los padres de la patria de Chile. Nació en 1778 y murió en 1842. Estos personajes lideraron campañas militares y lucharon por la independencia de varios países sudamericanos. Su legado incluye la abolición de la esclavitud y la promoción de la educación pública. Países que se independizaron en la Revolución Sudamericana. Argentina. La independencia de Argentina se inició con la Revolución de Mayo de 1810 y se proclamó oficialmente el 9 de julio de 1816. Colombia. La independencia de Colombia se logró en 1810 y la Gran Colombia, que incluía a Ecuador, se estableció en 1819. Venezuela. La independencia de Venezuela se declaró en 1811, aunque hubo conflictos y luchas continuas antes de que se consolidara. Chile. La independencia de Chile se proclama el 18 de septiembre de 1810, aunque la lucha continuó hasta la batalla de Maipú en 1818. Perú. La independencia de Perú se declaró en 1821 bajo el liderazgo de José de Martín y se consolidó en la batalla de Ayuco en 1824. Ecuador. La independencia de Ecuador se logró como parte de Gran Colombia en 1822, pero luego se separó en 1830. Bolivia. Bolivia se independizó de España en 1825 bajo el liderazgo de Simón Bolívar y se llamó inicial República de Bolívar. Antecedentes de la Revolución de América del Sur. La parte norteña del Cono Sur, el norte de Chile, el norte de Argentina, Paraguay, está en el mismo ámbito del Imperio Inca y cayó bajo el control español en el siglo XVI, más o menos de la misma forma que cayó Bolivia y Perú.
Los colonizadores europeos fundaron varias ciudades que luego se organizaron en virreinatos dependientes de Europa bajo el mando de un virrey. Con el tiempo, dichos virreinatos comenzaron a independizarse de Europa y a dividirse en unidades más pequeñas que conformaron a los países de la actualidad. Algunos de los virreinatos eran Virreinato del Río de la Plata, Dominio de Portugal, Virreinato de Perú, Virreinato de Nueva Granada, Capitanía General de Venezuela, Capitanía General de Chile. El Virreinato del Río de la Plata incluía Argentina, Uruguay, Paraguay, parte de lo que hoy es Bolivia, además de la parte del sur de lo que hoy es Chile, y las capitanías generales. La Capitanía General del Chile incluía solamente la parte de su costa pacífica, por lo que hoy es el norte de Chile, era en aquel entonces parte del Virreinato de Perú. Las batallas de Simón Bolívar en Sudamérica. ¿Quién es Simón Bolívar? Simón Bolívar, el 24 de julio de 1783 nació en Caracas, Venezuela. Simón Bolívar, el libertador de Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, Perú y Bolivia. Uno de los genios militares y políticos más grandes de la historia de la humanidad, y además escritor y visionario cuyo pensamiento permanece vigente para nuestra América, como consta en sus obras Manifiesto de Cartagena, Carta de Jamaica, Discurso de Angostura y Constitución Boliviana, entre otros. Este 24 de julio se cumplen 200 años del triunfo patriota en la batalla naval del lago de Maracaibo, una victoria decisiva para la independencia política de Venezuela, la consolidación de Colombia y el avance de la campaña del sur, que ya había iniciado y con la cual el libertador Simón Bolívar liberaría totalmente a la región suramericana del imperialismo español. Tras el éxito en la campaña de Carabobo en 1821, el ejército republicano al mando de Bolívar se dirigió a la Nueva Granada, hoy Colombia. Sin embargo, aún quedaban fuerzas realistas en territorios venezolanos. Un grupo huyó a los llanos, donde se convierte en guerrillas acéfalas y desordenadas. El resto, comandado por el general Miguel de la Torre, derrotado en Carabobo, se retiró a Puerto Cabello para protegerse y rearmar a su ejército. Consecuencia en la Revolución de Sudamérica. Económicas. Pobreza en la mayoría de las naciones recién formadas. Adaptación del modelo agroexportador. Dependencia de las economías inglesas e estadounidenses, entre otras. Política. Surgimiento del caudillo como líder. Los caudillos eran militares que se proclamaban a sí mismos como líderes en las naciones recién formadas o a pesar de no tener experiencia en la política. Falta de madurez política. Los criollos, una vez alcanzada la independencia, no supieron administrar los asuntos estables por su inexperiencia. Sociales. La independencia no terminó con las divisiones sociales que existían durante la colonia. Las clases más desfavorecidas continuaron luchando por sus derechos y ganancias básicas, sobre todo por la tenencia de la tierra. Muchas gracias.